Otra vez gracias a la iglesia por permitirme estar acá, pero no quiero dejar pasar de saludar a todas las mamás en esta noche. Gracias en el nombre del Señor por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que van a seguir haciendo. Porque creo que si no fuera por ellas, bueno, ninguno de nosotros estaríamos los hombres acá, pero por sobre todo, gracias por esa tarea de ser mamá, que creo que es la cosa más preciosa que Dios puede poner como desafío a cada una de ustedes. Así que en el nombre del Señor, feliz día. Espero que hayan recibido muchos regalitos, porque creo que son merecedoras, parece. Espero que haya sido así. Así que Dios las bendiga. Sinceramente, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Saben que vamos a ver en la palabra de Dios una historia conocida que está en Marcos 10, del 46 al 52. Y es algo que es una historia, la de Bartimeo, creo que muchos de nosotros ya la conocemos. Tal vez hemos escuchado muchas veces alguna prédica sobre ello, pero siempre en la palabra de Dios podemos encontrar algo nuevo para aprender, ¿sí? Pero antes de que entremos a la lectura en sí, me gustaría sí que nos ubiquemos en el contexto histórico y geográfico de esta historia, ¿sí? Jericó, para que nos ubiquemos geográficamente, actualmente es una ciudad palestina, es la ciudad de Cisjordania. Capaz que la hemos escuchado mucho este tiempo, ¿por qué? Por el conflicto que realmente hay en toda la zona, ¿que es cierto? Bueno, esta ciudad está ahí a 25 kilómetros de Jerusalén, al norte, que es cierto, del Mar Muerto, en lo que se llama el oasis del Valle del Jordán. ¿Sí? Más o menos nos ubicamos dónde queda todo esto, ¿o no? Porque es bueno, más o menos, pero es un lugar que hoy, como les digo, sí está en la boca de todos. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad recientemente, en el año 2023. Miren ustedes, ¿no? Por la UNESCO, por supuesto, esto, ¿no? Es el ente regulador que se dedica a hacer todas estas cosas. Y es la ciudad actualmente más antigua de la tierra, más antigua habitada. Tiene 11.000 años de antigüedad, según los estudiosos en la materia. Así que miren si es importante o no este lugar, Jericó, que es donde después vamos a leer bien, donde se desarrolla toda esta historia. El significado etimológico de la palabra es ciudad de la luna, ¿sí? El nombre de Jericó es un término hebreo, larajak. Espero que me haya salido bien, no soy un experto en el idioma. Y que significa luna, ¿sí? O sea que esto era todo lo que la gente en aquel momento vieron que siempre tenían a alguien a quien adorar. Bueno, puntualmente
adoraban a la luna y el nombre Jericó era ese. ¿Sí? Esto es en cuanto al contexto histórico y más o menos geográfico, así a grandes rasgos, ¿sí? Pero sí es bueno que también veamos la importancia en la Biblia que ha tenido en la historia Jericó. ¿Ha tenido importancia, sí o no? ¿Ustedes recuerdan alguna historia o no? Por ejemplo, cayeron los muros. Sí, fue Josué quien él tuvo esta tarea y pudo llevar a cabo la famosa destrucción de los muros de Jericó. ¿Sí? Esta es importante en la Biblia porque demuestra la obediencia y la fe de un pueblo para una promesa. ¿No? Qué interesante esto, ¿no? Porque, a ver, yo me imagino en el momento que los israelitas venían y ven esto. Dicen que los muros, más o menos en algunos lugares tenían 9 metros de altura y en otros 12 metros de altura. Pero no terminaba ahí. En la parte inferior, que eran de piedra y todo eso, los muros llegaban a medir casi 5 metros. Y en la parte superior, en la parte más fina, 2 metros de ancho. Yo me imagino. Con la tecnología de aquel momento, bien, esto debe tener 3, 6 metros, o sea, todavía más alto que esto. Venir y ver eso. Pero sin embargo, hubo un pueblo con fe, en obediencia, decidido ¿a qué? A no verlo como un obstáculo. Qué cosa maravillosa, ¿no? Realmente maravillosa. El segundo punto, digamos, dentro de todas estas cosas que vemos como historia de parte de la Biblia, es este milagro de Jesús, que ya vamos a ver ahora. Es el lugar donde se convirtió Zaqueo, por ejemplo. Tercer hecho, es escenario del buen samaritano. ¿Sí? Justo en el recorrido que se hacía desde Jericó a Jerusalén. ¿Sí? Esta enseñanza de conexión, ¿sí? Con el prójimo. Y la cuarta, que algo dijimos ya, la tierra prometida. Fue la primera ciudad cananea que los israelitas conquistaron, ¿sí? Para llegar a su tierra prometida. Qué interesante cada uno de estos puntos, ¿no? Y también hay un significado espiritual. Hemos visto estos puntos, pero también hay un significado espiritual en cada una de estas descripciones que acabamos de ver. Jericó, sin duda, que significó la victoria espiritual del pueblo de Dios ante algo que para cualquier ser humano era imposible. Como lo dije recién, debe haber sido una cosa que deben haber dicho, ¿qué hacemos acá? Ellos venían de conquistas en conquistas, sí, está bien, pero esta parecía algo realmente imposible. Pero la fe y la obediencia hicieron de esto algo posible. Otro significado espiritual, ¿sí? Superar obstáculos. ¿Cuántas veces tenemos cosas
que en nuestra mente, en nuestro razonamiento, parece imposible. Y yo creo que para ellos tiene que haber sido imposible pensar de que esos muros se iban a caer. Encima en la forma que Dios le dice que se van a caer. Pónganse a dar vueltas. Yo digo lo que es la fe en obediencia. Hace cosas maravillosas como esta, ¿no? Y otro significado espiritual, el cumplimiento de promesas de parte de Dios para su pueblo, ¿no? Esa conquista fue realmente el cumplimiento de la promesa de lo que Dios tenía para su pueblo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir entonces sí ahora a la lectura. Espero que haya quedado más o menos claro eso, estos significados. Y ahora sí vamos a la lectura. ¿La tienen todos? Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Parece que cada una de las descripciones que se hacen no son por casualidad. Yo me imagino esto, en medio de las multitudes que seguían a Jesús, como nosotros sabemos y conocemos por el relato bíblico. Yo digo, ¿cómo Jesús, en medio de tanto ruido, escuchó uno que le decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Y esto es algo que la Biblia lo describe de esa manera, porque por supuesto que hay un motivo espiritual que también nosotros lo vamos a poder ver. Pero yendo concretamente a Bartimeo, así para entender la situación particular de él y la de muchos en la condición de él en aquel tiempo. ¿Sí? Primero el nombre, Bartimeo. ¿Saben lo que quiere decir? Bar es hijo.
y Timeo el nombre del padre. O sea que en conclusión, ¿tenía nombre o no? No tenía nombre. Hijo de. Cuando el nombre en aquella época definía cosas muy importantes de la persona. Era muy importante el nombre que cada uno podía llevar. Sin embargo, Bartimeo no tuvo ni siquiera esa suerte, ¿sí? Miren, la mayoría de las personas en aquel momento, en condiciones diferentes, eran apartados por la sociedad. Eran dejados de lado. Muchas de las ciudades, no tan solo Jericó era la que tenía muros, sino que muchas otras igual. Y estas personas eran tiradas a las afueras del lugar. ¿Y para qué le voy a decir que, cierto, el lugar donde estas personas eran tiradas, nosotros vemos que en toda esa zona son zonas desérticas, de extremo calor durante el día? ¿Para qué le voy a decir el frío de la noche, el viento y todas esas cosas? Y Bartimeo, él estaba como muchos otros en esa condición, ¿sí? Dice que la creencia de aquel momento, ¿cuál era? Claro, que eran malditos de parte de Dios. Estaban en esa condición, mire la creencia, que estaban en esa condición, pero ¿por qué eran malditos de parte de Dios? A ver, podemos ver en Juan 9:2, cuando los discípulos viene otro ciego, ¿y qué le dicen? Jesús, ¿quién pecó primero? ¿Él o sus padres? Miren en ese concepto que la sociedad de aquel momento tenía. Bueno, la cuestión es que ante todas estas situaciones, Bartimeo, que no le ayudaba ni lo histórico ni lo presente, no le ayudó tampoco lo que podía venir si él seguía en esa condición. Pero qué interesante es ver que él no se quedó ahí. ¿Sí? Él no se quedó en esa situación. Cuando hace la descripción de que se acercan a decirle, Jesús te llama, vení, él escuchó tu grito, vení, acércate a él. Él tiene una actitud. ¿Y cuál es? Se despojó, dice, de su capa. Era lo más preciado que tenían, casi todo en esa época. Porque su ropaje le ayudaba a ¿qué? A combatir todas estas situaciones que estamos viendo, el clima y todas esas cosas. Entonces, miren lo que él hace. Él se despoja de lo más preciado. Y todavía no había recibido ningún milagro, ¿eh? Porque todavía no lo había recibido. Qué maravillosa actitud, ¿no? Él no dudó en hacer esto, en despojarse de todo lo que poseía, porque lo que poseían, todas esas personas en esa condición, era lo que tenían puesto encima, no otra cosa. Pero analizando puntualmente la lectura, a mí sí me gustaría que por lo menos resaltemos 5 puntos en esta descripción que nos hace la palabra, ¿no? Más o menos hablamos del contexto, primero, ¿no? Hablamos más o menos del contexto. Ellos
habían llegado a Jericó, estaban saliendo ya cuando se encuentran con esta situación. Y miren esto, es uno de los últimos milagros que Jesús hace. ¿Por qué? Porque desde el momento que ellos ya salen de Jericó hacia Jerusalén, era la última semana de vida de Jesús. Entonces, ni que lo hubiera sabido Bartimeo para decirle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque evidentemente no había más tiempo. Pero estas maravillas, ¿no? Esto que no puede pasar desapercibido. Segunda cosa, ¿no? Este grito de Bartimeo, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo reveló? Aún, que es cierto, todos los miraban como un profeta, lo podían mirar como un sanador, como alguien que hacía milagros. Pero él pudo ver lo que otros aún con vista no vieron. Ajá. Él vio al Hijo de David, al verdadero Salvador. Él vio al ungido, ¿sí? Tercer punto, la reacción de la gente. ¿Cuál era? Dios mío. Por favor, cállate, no te va a escuchar. En medio de semejante griterío, no te va a escuchar, quédate ahí, boba. Él no escuchó eso. Todo lo contrario. A los gritos, ese grito desde sus entrañas, fue para decirle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y vaya que sí lo escuchó Jesús. Porque ahí está el cuarto punto, la reacción de Jesús. No sé cómo hizo para escucharlo en medio del griterío, pero él se paró. ¿Y qué dijo? Llámenlo, tráiganlo acá. Hey, ¿cómo dudó Bartimeo, no? Pegó un salto. No estuvimos ahí, pero yo me imagino que él, donde estaba, pegó ese salto, tiró esa capa y fue hacia Jesús, ¿no? Y el quinto punto es este diálogo. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Es como que le puso algún pero a Bartimeo, ninguno, no, al contrario. Jesús, quiero ver, recóbrame la vista. Y el Señor le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Ahora ve, ¿sí? Entonces, esto maravilloso que verdaderamente Bartimeo no dudó en nada más allá de su condición, ¿sí? Este grito de fe, esta fe en acción, esta fe puesta en acción, lo llevó a él a moverse de tal manera, a gritar de tal manera, que es cierto, que pudo ser escuchado, ¿sí? Pero esta actitud se despojó de lo más preciado que tenía. ¿Cuántas veces nosotros es lo que más nos cuesta? Seguimos cargados con esa capa ahí y nos cuesta. Es difícil. Pero sin duda que Bartimeo
pudo entender esto más allá de los que le decían, de los detractores que decían no, no. Sin embargo, él no dudó en hacer, en llegar a Jesús, porque sabía que ahí estaba lo que él necesitaba. Esta fe puesta en acción es lo que creo que despertó en Jesús la atención. Y es lo que yo creo que nosotros muchas veces tenemos que despojarnos de todo, abrazarnos de esa fe, ¿es cierto? Y llamar la atención de nuestro Dios, porque también Él está esperando ese corazón dispuesto en cada uno de nosotros. ¿Sí? Es así. La fe te lleva a la acción. Es así, es un principio espiritual ese. La fe puede romper la oscuridad. Podemos estar en una situación especial. Podemos estar pasando tal vez por ese valle que a muchos nos puede llegar a tocar, el de los huesos secos. Pero la fe de Bartimeo lo sacó de donde estaba para ir a esto maravilloso que muchos de nosotros hoy gozamos y podemos vivir. Sin duda que para Bartimeo la fe no fue un concepto abstracto ni confuso, para nada. No fue una fe pasiva, no. Y entender esto, ¿no? Que la fe sin humanidad es una ideología vacía. Miren, yo veo algo muy claro. Bartimeo aprendió de manera radical a cambiar su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. ¿Sí? Pero porque eso es Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios viene a cambiarlo todo, no parte. Cuando yo les estoy diciendo que hay un cambio radical en la manera de pensar de Él, de sentir, de actuar, lo demostró con esos hechos. Despojarse de todo, ir, estar con Jesús y decirle en ese diálogo, Jesús, ¿qué querés que haga por vos? Y no dudó en pedir lo que Él quería. ¿Sí? Bartimeo no condicionó a Dios de ninguna manera con esos peros nuestros tan particulares, ¿bien? Dios nos pide algo y nosotros, sí, pero, que es normal eso en nosotros. Él no. Él no lo hizo. Y esto de no esperar el milagro a cambio. No esperó nada. Él lo único que hizo fue decirle, Jesús, esto es lo que necesito. Entender que el amor de Dios protege nuestra mente. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Lo que piensas es lo que vas a sentir. Y lo que sientes es la forma en la que vas a actuar. Y en la forma en la que actúas son los resultados que vamos a tener en la vida. Por eso, Él vino a cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice,
No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por lo contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Maravilloso. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que Bartimeo puso su fe. No dudó en hacerlo. Bartimeo entendió que el amor de Dios era todo lo que necesitaba. El amor de Dios le enseñó a respetarse. El amor de Dios le enseñó a amarse. El amor de Dios le enseñó a valorarse. El amor de Dios le enseñó a perdonarse, a pesar de su condición. El amor de Dios le enseñó a liberarse. El amor de Dios le enseñó a fortalecerse. Y el amor de Dios le enseñó que era lo más preciado, que somos lo más preciado para Dios. Nosotros somos preciados para Dios. No podemos dejar que muchas veces estas cuestiones nos ganen la batalla. No. Miren, si Bartimeo se hubiera quedado ahí, en esa condición de siempre. No lo hizo. No lo hizo, no dudó, no esperó. Yo creo, por sobre todas las cosas, es de que Dios lo que ve en nosotros es la predisposición de nuestro corazón a servirle. No dejar que muchas veces no nos respetemos, no nos valoremos, no nos pongamos en valor. Entendamos esto. Somos lo más preciado para Dios. Qué cosa maravillosa. Y Él ha pagado un precio muy alto, ¿sí? En cada uno de nosotros, como sabemos, al entregar su Hijo, ¿es cierto? Para que todo el que crea no se pierda y tenga vida eterna en Él. Esto es lo que yo creo que Bartimeo pudo ver más allá de todos los que estaban ahí, antes que muchos de los que estaban ahí. Pero no dudó nunca en decir, aquí estoy, aquí voy. Te invito realmente a tener esa fe, a despojarte de esa capa. No sé cuál es, Dios lo sabe, Dios conoce. Dios conoce más allá de cada uno de nosotros. Pero invitarte a hacerlo, porque creo que no hay cosa más hermosa en todo esto, y no importa la edad que tengamos, no importa que seamos adolescentes, jóvenes mayores, los que estamos más o menos en nuestra edad o adultos mayores, todos tenemos algo para dar, algo para hacer. Nuestros adultos mayores oran mucho, me consta que oran mucho por cada uno de nosotros, aunque muchas veces no están acá. Y sobre todo a los que son más jóvenes y adolescentes, a invitarles a abrir esta puerta, a despojarse de esa capa y entrar en este precioso servicio al Señor, que es la cosa de la cual nunca se van a arrepentir. Agradezco a Dios porque un sábado de septiembre de 1977 yo entré por la puerta acá
Había unos jóvenes que estaban en una reunión, después de la reunión jugaron al ping-pong y yo vi algo diferente en ellos. Y yo lo único que le dije a Dios que yo quería tener eso distinto que ellos tenían. Y fue hermoso, porque Dios a partir de ahí hizo todas las cosas nuevas y todos vamos a tener altos y bajos. Pero Dios espera simplemente ese corazón en nosotros dispuesto a querer servirle, a querer entregarle. La decisión está en cada uno de nosotros. Podemos quedarnos a orilla del camino, como estaba Bartimeo, pero de pronto ponernos en el lugar correcto y seguir este camino precioso, hermoso, que nos ha tocado transitar a muchos de nosotros dentro de este reino precioso que es servir al Señor. Yo te invito a esa decisión, a que puedas despojarte de aquello que no te permita hacerlo. No sé qué es, pero Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, ¿sí? Y por sobre todo, porque tenemos un grupo, tenemos una iglesia, tenemos un cuerpo que necesita de cada uno de nosotros. Necesita del servicio en acción de cada uno de nosotros. Hay muchas tareas por hacer. Hay mucha gente por visitar. Hay mucha gente por asistir. Y tal vez el pastor y los líderes no puedan llegar a alcanzar toda esa necesidad, cubrir toda esa necesidad. Pero te invito a que si lo podés hacer, pongas ese corazón dispuesto, así como lo hizo Bartimeo. Y sí quiero terminar con este pasaje, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios bendiga este momento. Dios bendiga al ir a tu casa. Dios bendiga mañana tu trabajo. Dios bendiga tu semana. Lo digo para que realmente en nuestro corazón esté esto de bendecirnos de manera permanente. Este deseo y esta declaración con nuestra boca, creo que es lo que nosotros debemos de estar practicando y haciendo y deseando cada vez que nos encontremos. Bendecirnos, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga y que haya podido realmente esta palabra ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén.